Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, vamos a ver entonces de qué manera finalizó el dólar durante la jornada, que como vemos se ubicó en un precio de 3.811 pesos, va subiendo progresivamente. En la apertura de hoy pues había marcado un valor de 3.785, logró un mínimo de 3.775 y alcanzó un máximo de 3.826 pesos. Se transaron más de 1.000 transacciones durante la jornada, 1.888 respectivamente, y se ubicó en una TRM de 3.804 pesos. A propósito del cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, quien es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento de la divisa en la sesión. Bueno, una jornada de pausa en la devaluación reciente, donde alcanzamos a tener TRM por encima de los 3.800 pesos. Ya hoy retomamos niveles por debajo de esa cifra, en un escenario donde, si bien es cierto, se habían dado movimientos al alza en la cotización del dólar estadounidense contra las demás monedas fuertes o representativas del mundo, pues definitivamente lo que observamos es una pausa, tal vez un retorno nuevamente hacia debilidad del dólar, al menos en el corto plazo, y esto lo ha descontado perfectamente el peso colombiano con algún tipo de rezago, que como decíamos, cuando el DXY llegó a 100, incluso un poco más, un poco por encima de los 100 puntos en recientes jornadas, nosotros estábamos muy quietos, incluso mirando más hacia 3.600 que otra cosa, y perfectamente rápido en un par de jornadas llegamos a 3.800 en sesiones anteriores. Ya hoy otra vez el mundo, digamos, o por lo menos las tasas de cambio retoman la calma, el dólar estadounidense mantiene su tendencia a la baja estructural que viene trayendo, nuevamente corrige. Ya llevamos un par de días con algún tipo de corrección, movimiento hacia abajo, y asimismo empieza a hacerlo en Colombia el peso colombiano o el dólar estadounidense contra el peso colombiano, y esto se ve reflejado también en las divisas de la región a las que siempre les hacemos seguimiento por este medio. Tenemos otra vez el peso chileno hacia abajo en la jornada de hoy, por los lados de los 938 pesos, porcentualmente de variaciones hacia abajo, siguen siendo hacia abajo, es decir, en favor del peso chileno, en contra del dólar estadounidense, como ha sido la tendencia mundial entre las sesiones de ayer y hoy. Y tenemos 938 pesos por debajo de esa referencia psicológica y punto de soporte, incluso de resistencia en algún momento también. En este momento es una resistencia a los 950 pesos, 938 unidades. En Chile, en México también hacia abajo, 18,44. Un cambio, digamos, modesto, importante de todos modos, un poco más del 0,2%, y el real brasilero alrededor de los 5,38, 5,39 reales, con pocas variaciones, pero de todos modos sí también estructuralmente hablando, y en la estructura de corto plazo mejor, de muy, muy corto plazo, pues obviamente manteniendo una correlación importante con el índice de XY, que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pues es ese indicador que muestra, valga la redundancia, la fortaleza o debilidad del dólar contra divisas relevantes del mundo. El sol peruano también, relativa estabilidad. Algunos indicadores macro, incluso que salen de Estados Unidos, tal vez no dan confianza, pero de todos modos igual, si vemos el mercado de acciones, eh, mantiene la tendencia alcista, mercado de divisas estructuralmente pues hacia abajo para el dólar de los Estados Unidos, y si lo quieren ver así hacia arriba para monedas locales. Las revaluaciones se mantienen en Colombia, lo que dijimos al comienzo, llegamos 3.800, ahí pareciera ser que ese punto análogo de los 100 puntos, de las 100 unidades mejor, en el índice de XY, es como ese 3.800 nuestro, se empezó a devolver, y aquí en Colombia también hoy nos empezamos a devolver, ya pues para la TRM, pensando en la TRM de fin de mes que se forma el jueves, ya queda vigente para el viernes,
podríamos estar muy cerca de los 3.750 pesos, por lo menos en el corto plazo, y finalizar el mes 11, finalizar noviembre, con unos niveles de precio bastante razonables. En el plano internacional, les cuento que el dólar estadounidense cayó mientras los inversores deliberaban sobre la posibilidad de una reducción de la tasa de la Reserva Federal el próximo mes, luego de que los comentarios moderados de los responsables de la política monetaria, mientras que el yen japonés permaneció bajo vigilancia de intervención. El lunes, recordemos, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que el mercado laboral estaba lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas en cuarto de punto en diciembre, aunque las acciones más allá de eso dependían de una avalancha de datos que se retrasó por parte del cierre del gobierno federal. Los comentarios de Waller siguieron a unos comentarios similares que hizo el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, el viernes. Los operadores ahora estiman una probabilidad del 81% de un recorte el próximo mes frente al 42% de la semana anterior, según mostró FitWatch. Esta enorme oscilación subraya el desafío que enfrenta el mercado para calcular las tasas a corto plazo en ausencia de datos económicos debido al cierre del gobierno estadounidense más prolongado de la historia que finalizó el 14 de noviembre. Así las cosas, pues el índice, el DXY, finaliza en terreno negativo, 0,53%, y se ubica en 99,67. Nuevamente retrocedió entonces de esas 100 unidades que había logrado alcanzar en jornadas anteriores y hoy se ubica sobre los 99. Por ahora les cuento que el presidente Donald Trump elogió el lunes la relación extremadamente fuerte entre Estados Unidos y China tras conversar con su homólogo Xi Jinping, pero no hizo mención al controvertido tema de Taiwán. El presidente Donald Trump conversó el lunes por teléfono con su homólogo Xi Jinping. En un mensaje en su red Truth Social, Trump señaló que conversaron sobre varios temas como Ucrania o el fentanilo y elogió la relación extremadamente fuerte entre Estados Unidos y China. Trump no hizo mención al controvertido tema de Taiwán, pero un comunicado oficial chino difundido luego sostuvo que el tema fue abordado en la conversación. Según la agencia estatal Xinhua, Xi le dijo a Trump que las reivindicaciones chinas sobre la isla constituyen una parte importante del orden internacional de la posguerra. China reclama a Taiwán como parte de su territorio y no descarta una invasión de la isla, a la que somete a una fuerte presión militar, económica y diplomática. Estados Unidos no reconoce las aspiraciones de Taiwán a constituirse como un estado, pero es el principal socio de la isla y su mayor proveedor de armas. Trump confirmó que visitará China en abril y que Xi irá a Washington más tarde en 2026. El encuentro entre ambos el mes pasado fue seguido muy de cerca por todo el mundo, en plena guerra comercial entre las dos principales economías del planeta. Xi dijo el lunes que desde entonces las relaciones sino-estadounidenses se han mantenido globalmente estables y han seguido mejorando, según Xinhua. Además, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece la misión Génesis en Estados Unidos, una iniciativa destinada a multiplicar las capacidades del gobierno en materia de inteligencia artificial para acelerar la investigación y los descubrimientos científicos. El presidente Donald Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que establece la misión Génesis en Estados Unidos. Se trata de una iniciativa destinada a multiplicar las capacidades del gobierno en materia de inteligencia artificial para acelerar la investigación y los descubrimientos científicos. El plan forma parte de la estrategia de la administración republicana para impulsar la carrera en grandes tecnologías y mantener la ventaja sobre China en la inteligencia artificial y consolidar el dominio de Estados Unidos en este campo de rápido crecimiento. La Casa Blanca también busca formas de impedir legalmente que los estados implementen sus propias regulaciones sobre inteligencia artificial y ha amenazado con retirar la ayuda federal a quienes lo hagan. La orden encarga al Departamento de Energía a construir una plataforma integrada de inteligencia artificial que combinará las supercomputadoras del país, los conjuntos de datos científicos federales e instalaciones de investigación para acelerar los descubrimientos en campos que van desde la fusión nuclear hasta la fabricación de semiconductores. La plataforma tiene como objetivo demostrar una capacidad operativa inicial en un plazo de 9 meses.
Los dominios prioritarios incluyen manufactura avanzada, biotecnología, materiales críticos, energía nuclear, computación cuántica y semiconductores, todas ellas áreas donde Estados Unidos enfrenta una creciente competencia de China. La orden contempla asociaciones con empresas privadas, universidades y laboratorios nacionales, mientras que exige estrictas medidas de ciberseguridad para proteger investigaciones sensibles. Por otra parte, Amazon anunció el lunes una inversión de hasta $50.000 millones para expandir la infraestructura de inteligencia artificial y supercomputación del gobierno de Estados Unidos. La compañía indicó que la nueva infraestructura, que será desarrollada en todo el país y comenzará a construirse en 2026, fortalecerá el liderazgo de Estados Unidos en la inteligencia artificial al proveer a las agencias federales la infraestructura segura y escalable que necesitan para la próxima era de innovación. Y en otro mercado de la economía estadounidense les cuento que el bono del Tesoro a 10 años de referencia bajó el martes debido a que los últimos datos económicos mostraron señales de un mercado laboral más débil. El procesador de nóminas ADP informó que las empresas privadas eliminaron 13.500 empleos por semana en promedio en las últimas 4 semanas, más que los 2.500 empleos semanales que se perdieron en la actualización anterior. En medio de la creciente preocupación por el mercado laboral, una encuesta del Conference Board mostró que la confianza del consumidor cayó a 88,7 en noviembre, alcanzando su nivel más bajo desde abril. La cifra de noviembre no alcanzó el pronóstico del Dow Jones de 93,2%. Los inversores también analizaron los datos de inflación. Si bien la lectura del índice de precios al productor de septiembre se consideraba desactualizada debido a su publicación tardía, mostró que el IPP subyacente fue más bajo de lo esperado, situándose en 0,1%. Los economistas encuestados por Dow Jones esperaban un 0,2%. El informe de IPP del martes ayuda a justificar el argumento a favor de otro recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre, ya que está claro que la inflación está bajo control, lo que da a la Fed la oportunidad de centrarse más en el mercado laboral que se ha estado enfriando en los últimos meses. Esto fue lo que dijo el presidente y director de inversiones Belwell Weald. Por otro lado, pues les cuento que los inversores están atentos a cualquier otra noticia que pueda afectar la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal cuando se reúna por última vez este año, el próximo 10 de diciembre. Por ahora, pues las operaciones con futuros actualmente sugieren una probabilidad del 80% de un recorte de 1/4 punto porcentual por parte de la Fed, lo que reduciría la tasa de fondos federales a 3,50 o 3,75%, según la herramienta FeedWatch. La Reserva Federal ya redujo su tasa de interés de referencia para préstamos a un día en 1/4 punto porcentual en sus 2 reuniones de septiembre y octubre. Algunos responsables de la política monetaria de la Reserva Federal han insinuado que es probable que se produzca otro recorte antes del cierre de los mercados estadounidenses el jueves por el Día de Acción de Gracias y el comienzo del periodo de bloqueo del FOMC, que comenzará el 29 de noviembre. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el viernes que aún ve la probabilidad de un mayor ajuste a corto plazo de las tasas de interés para acercar la postura política a una neutralidad. Mary Daly, presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, y el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, también han apoyado recientemente la reducción de las tasas. Sin embargo, la presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo el sábado que se opone a un recorte de tasas y ve razones para dudar sobre la reducción del costo de los préstamos a corto plazo. De esta manera, así finalizan los bonos del Tesoro durante la jornada y, como podemos observar, el bono de referencia a 2 años retrocede 2 puntos básicos, en 3,46% se ubica, mientras que el bono de referencia a 10 años, en línea con ese de referencia a 2 años, retrocede 4 puntos básicos, ubicándose en 3,99%. De otro lado, los precios del petróleo bajaron el martes debido a que las preocupaciones de que la oferta superara la demanda el próximo año contrarrestaron las preocupaciones de que los envíos rusos permanecerán bajo sanciones mientras las conversaciones ponen fin a la guerra en Ucrania sin concluir.
Ambos crudos de referencia ganaron 1,3% el lunes debido a que crecientes dudas sobre el acuerdo de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania redujeron la expectativa de un flujo sin restricciones de crudo y suministros de combustible rusos que están sujetos a sanciones de las naciones occidentales. Aunque los participantes del mercado se preocupan por los envíos rusos, las perspectivas generales para los equilibrios de oferta y demanda de petróleo crudo en el 2026 son más flexibles en medio de numerosos pronósticos de que el crecimiento de la oferta superará los aumentos de la demanda el próximo año. Debido a las nuevas sanciones contra las grandes petroleras rusas Rosneft y Lukoil y las normas contra la venta de productos petrolíferos refinados de crudo ruso a Europa, algunas refinerías indias han reducido sus compras de petróleo ruso, en particular la empresa privada Reliance, con opciones de venta limitadas. Rusia busca pues aumentar las exportaciones a China y pues recordemos que el viceministro ruso Alexander Novak dijo en un foro empresarial China-Rusia en Beijing que Moscú y Beijing han estado discutiendo formas de expandir las exportaciones de petróleo ruso a China. Sin embargo, en general los analistas del mercado siguen concentrados en la posibilidad de que se produzcan desequilibrios más amplios entre la oferta y la demanda. Deutsche Bank prevé un superávit de petróleo crudo en el 2026 de al menos 2 millones de barriles por día y no hay un camino claro hacia un déficit inconcluso en el 2027. Esto fue lo que dijo el banco en una nota el lunes. De otro lado, la expectativa de una mayor debilidad en los próximos años del mercado pues compensa la falta de una resolución sobre el acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, lo que impulsó los precios. Un acuerdo podría llevar al levantamiento de las sanciones contra Moscú, liberando así el suministro de petróleo previamente restringido al mercado. Aún así, los mercados petroleros están encontrando cierto respaldo en las crecientes expectativas de que Estados Unidos recortará las tasas de interés en su reunión de política monetaria del 9 y 10 de diciembre y los miembros de la Reserva Federal están iniciando su apoyo a un recorte. Unas tasas de interés más bajas pues podrían estimular el crecimiento económico y fortalecer la demanda de petróleo. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo durante esta jornada y como vemos retrocede 1,81% el petróleo de referencia Brent y se ubica en $62,23. Y el WTI de referencia estadounidense, veamos entonces de qué manera finaliza la jornada, pues en línea con el Brent de referencia europea finaliza también en negativo 1,87%, todavía más lejos de los $60, específicamente $57,74 en lo que va de la jornada. En otras noticias, Ucrania y Rusia intercambiaron la madrugada del martes ataques aéreos masivos que dejaron al menos 9 muertos en total, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto. Ucrania y Rusia intercambiaron ataques aéreos masivos durante la madrugada del martes. En Kiev, al menos 6 personas murieron, y el alcalde Vitaly Klitschko indica que el suministro de agua y energía se había visto interrumpido. El Ministerio de Energía reportó, por su parte, un ataque masivo contra las infraestructuras energéticas. En territorio ruso, al menos 3 personas murieron y 8 resultaron heridas en un ataque ucraniano contra los distritos de Taganrog y Neklinovsky. El Ministerio de Defensa dijo que interceptó 249 drones ucranianos durante los ataques nocturnos, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto en 2022. Esta nueva noche de enfrentamientos se produce después de que Rusia rechazara las propuestas europeas para modificar el plan del presidente estadounidense Donald Trump sobre Ucrania, denunciado como muy favorable a los intereses de Moscú. Además, el ejército israelí anunció el cese de 3 generales y la imposición de sanciones disciplinarias contra otros altos oficiales por su fracaso en impedir los ataques de Hamás el 7 de octubre del 2023, los más mortíferos en la historia del país. El ejército de Israel cesó a 3 de sus generales por su fracaso en impedir los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. La decisión llega 2 semanas después de que el jefe del Estado Mayor reclamara una investigación sistémica sobre las fallas que permitieron el asalto de los milicianos islamistas en el sur del país, que dejó 1.121 muertos.
Las fuerzas de defensa fracasaron en su misión principal el 7 de octubre, que era proteger a los ciudadanos de Israel. Se trata de un fracaso grave, rotundo y sistémico. También se impusieron sanciones disciplinarias contra otros altos oficiales. No es fácil tomar decisiones que afectan a personas a las que respeto y que han dedicado su vida a la seguridad del país, personas con las que he luchado durante décadas. El ataque de Hamás desencadenó una devastadora guerra en Gaza que dejó cerca de 70.000 muertos, según cifras del Ministerio de Salud del territorio palestino, que la ONU considera fiables. Durante los últimos 2 años, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha reiterado que las fallas que condujeron al ataque deberían abordarse una vez concluida la guerra en Gaza. Según las encuestas, una amplia mayoría de israelíes de distintos sectores políticos respalda la creación de una comisión que determine responsabilidades. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.